¿Quieres resolver fácilmente una integral de un binomio con términos racionales e irracionales? En este video, Jav te ayudará a resolver estas integrales. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Marcos. Te hablo de Jav. Bienvenidos a otro video de integrales indefinidas. Resolveremos una integral de un binomio con términos racionales e irracionales. Del ejercicio 7 de N+1, tomo 1, página 419. El planteamiento es el siguiente. La integral de la función x cuadrado más 1 sobre raíz cúbica de x todo al cuadrado en d de x. Vamos a hacerlo paso por paso para comprenderlo mejor. Antes de ello, si te gusta este video, no dudes en suscribirte y dar like para seguir compartiendo contenido gratuito en nuestro canal. Entonces, hemos planteado las raíces a un exponente numérico fraccionario para que sea más fácil analizar. La primera pregunta siempre ¿es una integral directa? Si es que tiene la función y acompaña su diferencial exacto, o es una función de donde nosotros no sea conocida su función primitiva. No es ninguna de las dos, ¿no? A menos que tengamos algún conocimiento de qué función puede ser, pero así como está, no es esto una integral directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos visto anteriormente. Lineabilidad, constantes y álgebra. Lineabilidad no es posible todavía porque está un binomio al cuadrado. Entonces, primero vamos a aplicar álgebra. ¿Qué nos dice la álgebra para este tipo de ejercicios? Nos dice que es igual el primer término al cuadrado, que sería x a la cuarta, más el doble producto de ambos términos, 2 por x cuadrado, y por x a la tercia, que si sube sería x a la menos un tercio. Y el último al cuadrado, x a la menos un tercio, subiéndole como numerador al cuadrado. Listo, hemos aplicado álgebra inicialmente. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es expandir en términos lineales, porque así como está tampoco es una integral directa. Entonces, por lineabilidad tenemos que expandir la función que posee tres términos, expandirla en tres integrales más sencillas. Tuviéramos entonces lo siguiente, sería la primera integral, x cuarta en d de x, más, sacamos la constante, más 2, x al cuadrado por x a la menos un tercio, por propiedad algebraica, bases iguales y suman los exponentes, entonces sería x por propiedades algebraicas 2 menos un tercio, la suma de los exponentes sería igual a 5 tercios, más, y la última integral sería x a la menos 2 tercios en d de x. Ahora, examinamos las integrales si es que son directas. Serían directas siempre y cuando tengamos la función y acompañado por su diferencial exacto, o en otro caso es directa si es que nosotros conocemos la función de dónde viene. Para el primer caso, que tengamos una función acompañada de su diferencial, aproximadamente sí es. Los exponentes son numéricos, entonces esto no complica que se pueda aplicar esta fórmula directa. Todos son números. Entonces, examinamos la primera integral. Tenemos la función se llama x y tenemos acompañado diferencial de x o de la función. Entonces, sí cumple con que es una directa. Aquí nos falta un d de x. Entonces, esto cumple para todas las integrales. Por tanto, son directas y sería para el primer caso. Sería la función que en este caso se llama x al n. N es el número que tenemos en la primera integral, que sería 4, más 1 sobre el mismo exponente, 4 más 1, más la segunda integral 2, x, el n en este caso es 5 tercios, más 1 sobre 5 tercios más 1, más la última integral sería x a la menos 2 tercios más 1 sobre el mismo exponente. Y aquí sí ponemos una constante general. Aquí aplicamos toda la álgebra necesaria y la simplificación que ya no es el proceso de cálculo. Y tenemos resuelta la integral. Vamos a recapitular y señalar los aspectos más importantes que hemos hecho en este ejercicio a manera de resumen. Entonces, tenemos la integral
que no es directa porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces aplicamos álgebra y nos queda un binomio al cuadrado que se expresa de esta manera. Ahora aplicamos las propiedades de la lineabilidad porque esta tampoco es una integral directa. Aplicamos la lineabilidad y nos quedan tres integrales que sí son directas. Y por tanto aplicamos la fórmula de integral directa. Y queda expresada de esta manera. Finalmente aplicamos todo el álgebra posible para que nos quede en su mínima expresión este resultado. Y nos queda de esta manera. Es muy fácil resolver los ejercicios tomando en cuenta estos principios fundamentales del cálculo. Recuerda, ofrecemos clases y tutorías de esta y otras materias. También asesoramos y desarrollamos proyectos en automatización y control e impartimos cursos profesionales. Suscríbete y síguenos en las redes que están en pantalla junto con nuestros contactos. Cuéntanos qué temas te gustaría que ampliemos. Nos veremos en los próximos videos.